Buenos días, grandes investigadores, ¿cómo están? Me imagino que ya hicieron la clase pasada. Sin haber hecho la clase pasada, es decir, la clase de la semana 5, no puedes realizar esto, ¿ok? Así que si no la has hecho, haz esa primero. La semana pasada estuvimos trabajando todo lo que fue conocer a modo general la cronología de las tres grandes civilizaciones que estuvieron en América, que son los mayas, los incas y los aztecas. También pudimos ubicarlos geográficamente, pero de manera muy amplia en el mundo. Pues supimos que los aztecas y los mayas están sobre la línea del Ecuador y los incas bajo la línea del Ecuador. Y hoy ya vamos a continuar a trabajar específicamente los mayas. Así que les voy a proyectar. Como en esta ocasión les voy a ir hablando, voy a apagar la cámara. Y vamos a presentar. Me parece que en breve estará listo. ¿Ya? Entonces, en esta clase vamos a ver específicamente parte de lo que fue el estudio de los mayas. No vamos a verlo todo porque no lo alcanzamos a ver de manera presencial, pero también porque es mucha información y muy intensa. Entonces vamos a ir por partes. El objetivo de esta clase es poder describir los mayas y esta gran civilización y cada uno de los ámbitos que vimos la semana pasada en el diagrama. Vamos a conocer su ubicación geográfica, el ámbito económico, el ámbito cultural, religioso, los aspectos de la vida cotidiana, el ámbito político y social. Pero en esta clase vamos a ver la mitad de esto, vuelvo a reiterarlo, porque es una información que implica mucho contenido. Ok, entonces vamos a ir ordenadamente. Para ello, hoy día vamos a trabajar con una serie de materiales. No vamos a usar el cuaderno, pero sí vamos a usar el blog cuadriculado, así que vaya a buscarlo corriendo. Vamos a usar regla. También vamos a usar unos dibujos o recortes que yo te pedí que tuvieses listos, que se hacían la semana pasada para poder utilizarlos ya esta semana. Vamos a confeccionar un diagrama o más bien una tabla organizativa y también vamos a ver algunos videos un video que nos va a ayudar a conocer un poquito mejor a los mayas. ¿Ya? Esa tarea previa se relaciona con la preparación de los dibujos. Si tú no tienes los dibujos hoy, no te preocupes, puedes ir haciéndolos en el momento. Y lo primero que vamos a hacer va a ser sacar 2 hojas de nuestro blog cuadriculado. Vamos a empezar por 2. Puede que ocupemos 3, 4, 5, pero vamos a empezar por 2. Eso depende del tamaño de tu letra y organización. Y luego, vertical, en la parte superior vamos a pegar con la parte inferior de la otra hoja. Es decir, vamos a hacer una hoja larga. Así que la pegamos con Stick o con la fría, etc. Así que ahora vamos a tener una larga hoja. Luego, en la parte superior de mi larga hoja, voy a escribir el título que es Los mayas. Lo voy a hacer con el lápiz que quieras, destacador. Puedes utilizar, en este caso, los colores y el diseño de lápiz que quieras. ¿Ya? Vamos a agregar algunos dibujitos, por ejemplo, estructura o unos monitos. Y, por supuesto, el subrayado que siempre realizamos. Ese debe ser nuestro gran título. Luego, con regla, sí o sí tiene que ser con regla, ¿ya? Porque acá tenemos que mantener el orden para que nos pueda funcionar nuestro cuadrito. Y con lápiz rojo vamos a hacer una línea que va de extremo a extremo, como se está mostrando aquí en la imagen. Y luego vamos a contar, yo creo que, no sé, unos 4 o 5 cuadritos o más, dependiendo de tu letra, para tirar una vertical. Esos, por favor, que no sean más de 5 cuadritos, porque ahí solo va a ir el nombre del ámbito que vamos a ir trabajando. En cambio, al otro lado va a ir la información y ese sí necesita más espacio.
Y eso lo hacemos hasta el final de nuestra hojita, nuestra hoja larga. Recuerda que si necesitas más tiempo, puedes pausar este video, ir haciendo el trabajo y después continuar viendo el video. Uy, en la parte delgadita, es decir, en la izquierda vamos a escribir ámbito. Y ahí vamos a ir agregando los distintos ámbitos que corresponden. En este caso vamos a iniciar, me parece, por el ámbito geográfico. Pero solo escribí ámbito. Pero antes de empezar a llenar nuestro cuadrito, quiero que veas el siguiente video que nos entrega información importante sobre los mayas, para que los conozcas de manera general. Les presentamos a los mayas. No, esos mayas no. Hablo de la gran civilización mesoamericana. Ahora sí. Los mayas fueron una de las 3 mayores civilizaciones que habitaron hace muchos años en lo que hoy conocemos como América. Con más de 3000 años de historia, los mayas fueron y siguen siendo una impresionante cultura con grandes conocimientos y misterios asombrosos. Estos ocupaban lo que actualmente conocemos como el sur de México, Guatemala, Belice, el este de Honduras y el norte de El Salvador. Los mayas estaban organizados en varias ciudades-estado, cada una de ellas estaba gobernada por su propio rey, o como ellos lo llamaban, ajao. Entre todas compartían una misma cultura, religión, comerciaban y aprendían unas de otras. Pero también, como buenos hermanos, se peleaban constantemente. Nunca se unificaron para formar un imperio como si lo hicieron los incas o los aztecas. Los historiadores dividen a la historia maya en 3 grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico. Al mismo tiempo que los griegos formaban sus polis en Europa, en América, las pequeñas aldeas de los mayas se transformaban en grandes ciudades. Este hecho da comienzo al periodo preclásico en el año 750 a.C. En este tiempo realizaron imponentes construcciones, como palacios de piedra, inmensas pirámides e incluso estadio de fútbol. Bueno, no estadio de fútbol, pero sí eran espacios en los que se jugaba un deporte con una pesada pelota de caucho a la cual había que hacer pasar por un pequeño aro usando solamente las caderas, las rodillas y los codos. Las reglas podían variar un poquito entre diferentes ciudades. El equipo perdedor, en lugar de descender, podía ser sacrificado. O en realidad el equipo ganador, no se sabe bien. Los mayas continuaron desarrollándose hasta llegar a su máximo crecimiento en el periodo clásico. Mientras los romanos ocupaban casi toda Europa, en América la población maya había crecido enormemente, al igual que sus ciudades y construcciones. Durante este periodo los mayas levantaron grandes palacios, pirámides, gracias a sus conocimientos arquitectónicos y sus sofisticados sistemas de construcción. Un ejemplo de esto es el increíble templo del Gran Jaguar, que medía 47 metros. Son más de 24 personas puestas una encima de la otra. Los mayas solían construir edificaciones una encima de otra y de otra y de otra, y así aumentaban el tamaño de sus construcciones progresivamente, como unas muñecas rusas. También eran unos increíbles artesanos, tallaban puertas, paredes y columnas de sus edificios. Entre las ciudades-estados con las construcciones más impresionantes de todas, podemos encontrar a Palenque, que contaba hasta con acueductos subterráneos, que le servía para administrar el agua. O la ciudad de Tikal, con cerca de 3.500 construcciones y docenas de templos. Por otro lado, en este periodo también se desarrolló notablemente la agricultura con la implementación de nuevas técnicas y construcciones de canales de riego, lo cual permitió producir una gran cantidad de cultivos para poder alimentar a una inmensa población. Sin embargo, por el año 900 después de Cristo, esta increíble civilización empezó a desaparecer. Los científicos no están seguros de las causas. Algunas hipótesis dicen que puede deberse a la sobrepoblación, las guerras entre las ciudades, grandes sequías o sobreexplotación de la tierra que redujo la producción de alimentos. Quizás fueron varias de estas causas. Lo que sabemos es que sus formidables ciudades fueron abandonadas y con el tiempo fueron invadidas poco a poco por la jungla. El resto puede que permanezca un misterio para siempre. Una parte de la población se dirigió hacia el norte, donde construyó nuevas ciudades con una excelente red de caminos conectados.
La ciudad más notable que se construyó en ese periodo fue Chichén Itzá, que tenía hasta un observatorio para ver las constelaciones y los fenómenos astronómicos. Pero, al igual que sucedió antes, colapsó misteriosamente. Aún así, el pueblo maya siguió poblando el centro del continente americano, pero ya no más en grandes ciudades, sino de forma aislada en pequeñas aldeas. A los españoles incluso le tomó más de 200 años en conquistar todo el territorio ocupado por estos grupos mayas. Algunos descendientes de esta civilización milenaria llena de secretos, avances tecnológicos y ciudades asombrosas continúan con su cultura y costumbres hasta hoy en día. Mm. Ahí estaba lo que, ahí sí, ahí estaba el video sobre las informaciones más importantes sobre los mayas. Puntos a destacar, por ejemplo, hablaba sobre cómo los mayas se organizaban en ciudad-estado y eran tan cerraditos en su propia ciudad que pasaban peleando los unos con los otros. Entonces eso generó también que la población fuese disminuyendo. Vamos a iniciar entonces por el tema 1, que es el ámbito geográfico. Primero te invito a que escuches y después registres, ¿ok? No te apures, para todo hay tiempo. Así que vamos a nuestro libro en la página 52. Texto escolar, página 52. Bueno, aquí el título es ¿dónde y cuándo vivieron los mayas? Nosotros ya sabemos en qué año vivieron, porque tuvimos que hacer una línea de tiempo. Si bien se plantea que los mayas vienen de hace muchos años antes de Cristo, pero sucede que los registros, desde que ya se empiezan a tener evidencia, son desde después de años de Cristo. ¿Ya? Y acá se muestra un mapa físico, es decir, que trae información sobre el territorio, y nos muestra que los mayas estaban ubicados en la región de Mesoamérica. Nueva palabra que nosotros ya integramos a nuestro vocabulario. Mesoamérica. Si buscas aquí mismo en la página 52, el glosario dice que es la región cultural que comprende el sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. Si a ti te tocó disertar alguno de estos países, genial, porque vas a saber más o menos qué climas tenían, qué características. Entonces, yo te invito, voy a avanzar, a hacer el mapa con papel diamante o con papel mantequilla, o lo puedes copiar registrando varias cosas importantes, por ejemplo, los nombres de los países y los nombres de los océanos o mares, ¿ya? Que son importantes. Entonces, primero en nuestro cuadrito vamos a poner ámbito geográfico, luego vamos a poner el mapa y al costado vamos a ubicar, se ubica en Mesoamérica. Y entre paréntesis vamos a poner lo que es Mesoamérica para que recuerdes en qué consiste y además así también después vas a poder identificar ¿a qué países se refiere cuando estemos hablando de esta palabra? Mesoamérica. Entonces, como por supuesto la confección del libro implica mayor tiempo, o sea, del mapa implica mayor tiempo, ahora pausas el video, lo realizas y después continúas con el video. El siguiente tema a trabajar es el ámbito político. Para esto vamos a ir a la página 54 del texto escolar. Vamos a buscarla. 54. ¿Cómo era la organización política de los mayas? Los mayas se organizaron en ciudad-estado y alcanzaron un desarrollo político muy importante. El gobierno estaba a cargo de poderosos señores llamados Ahab, que significa señor sagrado, quienes dirigían las ciudades en nombre de los dioses. Si tú observas en esta página del libro, voy a avanzar para que puedas ver a qué me refiero. Aquí hay una escultura de un Ahab. También se podría llamar Alach Uinik, pero depende del periodo de tiempo del que estemos hablando, si estamos hablando clásico o postclásico, ¿ya? Entonces acá en la imagen puedes observar un Ahab. Y fíjate que tiene una corona, tiene unas plumas, tiene ropa muy estrambótica, incluso tiene collares, porque el Ahab era la representación de los dioses en la tierra.
Es decir, él fue enviado, es orientado, sus decisiones las envían los dioses. Pero antes de pasar a la Ahab, quisiera hablarte de qué significa ciudad-estado. Pues había una ciudad, que es la ciudad 1, luego había otra ciudad, que es la ciudad 2, después la ciudad 3, ciudad 4, 5, 6. Incluso habían hasta más de 120 ciudades de los mayas. Pero cada ciudad era independiente de la otra. Es decir, entre ellas no eran vecinos formidables, no se llevaban muy bien, porque la una con la otra pasaban compitiendo, pasaban peleando. Es por eso que cada una tenía un ejército, cada una hacía valer sus leyes y la justicia, cada una tenía su propio comercio, cada una tenía sus propias formas de profesar la religión, sin embargo era la misma religión. Cada una tenía distintas, todos tenían el mismo aspecto, pero de distintas formas. Entonces era una ciudad cerrada, donde se formaba un círculo de personas que no convivían con otros de otras ciudades. Entonces pasaban luchando entre ellos, y esa también fue una de las razones por las cuales disminuyeron tanto los mayas, porque pasaban peleando, ¿ya? Y cada ciudad, como era independiente de la otra, tenía su propio gobernador. Y el gobernador o quien dirigía era el Ahab o también Alash-Winnik. El Alash-Winnik, como muestra en la imagen, puede observar que tiene una corona gigante con plumas. Mira, e incluso su ropa no es similar a la de los demás. Y es porque, como te dije anteriormente, es el enviado por los dioses. Y este puesto se heredaba a sus hijos, al hijo mayor. Ahora sí, a partir de lo que te estoy hablando y de lo que está en la pantalla, puedes escribir en la tablita que estamos haciendo, ¿ya? Por lo tanto, si necesitas ahora, puedes pausar el video, registrar y después continuar. Pero lo importante de lo que te estoy diciendo es que en el ámbito político los mayas se organizaban ciudad-estado. Muchas ciudades que conformaban el estado de los mayas, pero entre ellas habían discrepancias. El tercer tema es el ámbito social. Y para eso te invito a ir a la página 56. Este tema es muy entretenido. ¿Cómo se organiza la sociedad maya? Los mayas se organizaron de una sociedad jerárquica, es decir, que había niveles o grados de importancia entre las personas. Por ejemplo, acá te estoy mostrando la tablita. En la misma página 56 está este triángulo que representa la jerarquía. Jerarquía significa que va en orden, del mayor o del más importante al menor o menos importante. Y es así como acá nos encontramos que los mayas tenían importancia. El más importante y número 1 era el Ahab y su familia. Y estos eran los que dirigían la ciudad. Vivían en palacios y estaban rodeados de sirvientes y artistas. Aquí estaba su familia directa, su esposa y su hijo. Después, el número 2, venía la nobleza. En el caso de la nobleza, era la corte de la Ahab. Ellos vivían con su familia en las ciudades y no pagaban tributo, es decir, no tenían obligaciones de entregar su dinero, producto o trabajo al gobierno. Ocupaban los cargos políticos, militares y religiosos. Y acá se encuentra toda la familia extendida de la Ahab, es decir, los tíos, los primos, etcétera, los cuales iban a ayudar a la Ahab en todo lo que necesitara. Le entregaban orientación y además también ocupaban cargos importantes. No sé, por ejemplo, un primo de la Ahab era el encargado del ejército, y etcétera. ¿Ya? En el caso de la corte, ellos también eran muy beneficiados. Eran el segundo estamento de este grupo jerárquico. Después viene el número 3, que son los sacerdotes. Ellos vivían en las ciudades y no pagaban tributos. Eran los encargados del estudio del calendario, de los astros y de los rituales como los sacrificios a los dioses. Entonces ellos eran quienes profesaban la fe que ellos tenían, que en este caso más adelante lo vamos a ver en la próxima clase, pero te adelanto que eran politeístas, creían en muchos dioses. Entonces eran los encargados de hacer los sacrificios, de organizar la vida religiosa de esta ciudad, sobre todo la que rodeaba al Ahab.
es decir, al gobernador. Después, hasta aquí, miren, entre la nobleza y sacerdote, ellos eran los más privilegiados. Ellos no tenían que rendir tributo, ni tampoco trabajar arduamente, porque su trabajo, lo que realizaban no era nada en comparación a lo que tenía que realizar el pueblo y los campesinos, que son el número 4, ya que ellos habitaban afuera de la ciudad, es decir, alrededor, porque al centro de la ciudad estaban los templos, los castillos, pagaban tributos, trabajaban en el campo, la construcción de templos y palacios, el comercio y la artesanía. Por lo tanto, ellos eran los que trabajaban para poder mantener la vida de tributos que tenía la nobleza y los sacerdotes. Es decir, que ellos plantaban, se dedicaban a la agricultura y el comercio, y siempre gran parte de lo que producían se iba como tributo para los estamentos 1, 2 y 3. ¿Ya? Ellos se dedicaban, como se veía en la imagen, a transportar agua, a confeccionar ropa, a recolectar y cosechar, etc. Y después están los esclavos, que es el último estamento, que es el número 5. Los esclavos, la mayoría eran prisioneros de guerra que se vendían en mercados, realizaban trabajos forzosos o servicios personales como sirvientes y eran sacrificados por los dioses. Acá cuando las ciudades peleaban entre sí, también ellos, aquellos que tomaban como prisioneros, se transformaban en esclavos y eran los que hacían los trabajos más pesados. También podía ser que una familia comprase un esclavo y tuviese un sirviente en casa. Además, aquí yo te planteo que, aparte de ser jerárquico, es decir, de un triángulo de prioridades, también hay movilidad social. ¿Qué significa eso? Perdón, sin movilidad social. Es decir, tú nacías esclavo y morías esclavo. Tú nacías siendo campesino y morías siendo campesino. Por mucho que tú te esforzaras o por mucho que juntaras muchas semillas, frutas y verduras, ibas a seguir siempre en el mismo lugar. Por lo tanto, no podían cambiar de nivel. Por eso es que es muy restringida y estricta. Ahora sí te invito a escribir esto. Yo te había pedido que este triangulito tú lo trajeras listo, entonces ese mismo lo puedes pegar y después poner los nombres de los estamentos de cada uno. Continuamos con el tema 4, que es el ámbito económico. Y aquí sí nos vamos a extender un poquito más, porque contarte que el ámbito económico es muy importante porque tiene una tradición que hasta el día de hoy se conserva. Así que vamos a la página 58 del texto escolar. Aquí nos vamos a adelantar y después devolver, ¿ok? Ahí está. A continuación verás cómo los mayas desarrollan su principal actividad económica, que son la agricultura y el comercio. Respecto a la agricultura, ellos tenían un sistema reconocido como único, propio, que tiene que ver con el sistema de tala y roza. Este consistía, primero que todo, en cortar un bosque. ¿Te acuerdas que, dato importante, ellos estaban ubicados en Mesoamérica, y Mesoamérica está ubicado en la zona centro, como en el norte, o sea, en la región norte, pero la parte de abajo, y región centro y Caribe de América. Por lo tanto, el clima ahí es tropical, es decir, que había mucha humedad y lluvia, por lo tanto había mucha facilidad también de que crecieran más árboles, que crezcan selvas, ¿ya? Entonces ellos cuando se empezaban a instalar, empezaban a talar los bosques, usaban la madera y después quemaban los terrenos, que eso se llamaba roza, quemaban. ¿Por qué quemaban? Porque ahí quedaba lleno de ceniza y esa ceniza ellos la usaban como abono, de tal manera que después cultivaban y al cultivar tenían después una cosecha magnífica, grande, porque además, aparte de realizar este sistema de tala rosa, ellos cuando cultivaban hacían el sistema de milpa maya. El sistema de milpa consistía en que cultivaban diferentes vegetales al mismo tiempo y en un mismo lugar. Y así estos vegetales se iban complementando. Entonces vamos al libro y dice, la altura de las plantas de maíz sirven como guía para el poroto.
Además que las plantas son súper de maíz, son del choclo, son grandes, entonces dan harta sombra. Entonces el choclo ayudaba al poroto. ¿Ya? La raíz de poroto fertiliza la tierra, lo que es aprovechado por el zapallo. Entonces ahora el poroto ayuda al zapallo. Las hojas de zapallo mantienen el suelo húmedo y protegen el ají. Ahora el zapallo le ayuda al ají. Y el ají aleja a los insectos y otros animales. Entonces plantaban distintos vegetales juntos para que se complementaran entre sí. Entonces, por ejemplo, aquí me devuelvo en esta imagen, puedes ver algo similar, donde hay maíz, calabacines, ají, etc. Y este sistema lo puedes hacer tú en el huerto de tu casa. Y como sabemos históricamente fue muy efectivo, ya que ellos eran el único estamento que tenía que mantener a todos los demás y lo lograba. Aquí pueden ver algunos de los productos que cultivaban o cosechaban los mayas. Y te invito a que lo puedas dibujar. Camote, maíz, zapallo, tomates, cacao, etc. ¿Ya? Entonces, registramos ahora el ámbito económico, que tiene que ver con la agricultura y el comercio. En la agricultura tenemos la tala rosa y la milpa. Y en el comercio, aquí está el comercio. El comercio principalmente se desarrollaba con el trueque. Aquí ya nos pasamos a la página 59. Si quieres puedes leer el recurso 3 que te va a ayudar a entender mejor. El trueque, es decir, el intercambio. Ellos se dedicaban, los campesinos más que nada, a la cosecha. Por lo tanto, podían circular la semilla. Cambiaban, por ejemplo, semillas de distintos frutos por objetos que necesitaran para su vida diaria. Por ejemplo, ropa, cuero, hilo, etc. Entonces, acá circulaba todo, porque iban la semilla, la intercambiaban por algún producto, esta semilla después se plantaba, después se generaban frutos, se alimentaban, podían volver a obtener semillas, etc. Entonces, en el comercio se realizaba constantemente trueque. Esa era su moneda, la semilla y los objetos. Esto se llama economía circulante, que tiene que ver cuando vamos haciendo intercambios y van circulando por toda la comunidad. Acá también tenemos algunos ejemplos. Mercado Maya de Nango, por ahí. Y aquí, mira, fíjate, la imagen. ¿Ya? Entonces acá también te invito a hacer un dibujo representativo de lo que es el comercio de los mayas. Así ya nos debería ir quedando nuestra tablita. Aquí anda similar, ¿no? Primero hablamos del ámbito geográfico, donde ubicamos en el mapa a los mayas en Mesoamérica. Después hablamos del ámbito político, donde conocimos que ellos se organizaban como ciudad-estado. Después conversamos sobre el ámbito social, donde hablamos de esta pirámide que está jerarquizada, es decir, arriba van los más importantes y abajo van los esclavos. Y también después hablamos del ámbito económico, donde ellos se caracterizan por la agricultura y el comercio. Y en el área de la agricultura, dos aspectos, la tala rosa y la milpa, y en el área de comercio, el trueque. De esta manera dejamos el trabajo hasta acá, porque la próxima clase vamos a seguir viendo los ámbitos que nos faltaron, que son, me parece que 3, que tienen que ver con el ámbito de la vida cotidiana, es decir, qué hacen en el día, el ámbito cultural y el ámbito religioso. ¿Ya? Espero que hayas disfrutado toda esta actividad y ahora te invito a realizar el ticket de salida. Vamos, esto queda pendiente, queda pendiente, queda pendiente y acá está el ticket de salida. Te lo envié en el plan B, así que lo puedes realizar. Y este que consiste en contar como los mayas. Así que ahí puedes ir representando distintas cantidades y después me mandas las fotos. Aquí no te lo voy a explicar mucho para que tú averigües en qué consiste, cómo se hace. Y ahí después vamos viendo los resultados para ver si lo pudiste realizar bien. ¿Ya? Bueno, hoy día vimos hartas cosas, ¿eh? En breve tiempo, así que recuerda, ir pausando cada vez que necesites escribir. No lo hagas apurado, hazlo con tiempo. Cada dibujo y cada imagen puedes ir haciendo con
papel diamante, o puedes dibujarlo también tú a mano alzada, o puedes imprimirlo si quieres. Pero la idea es ir complementando los contenidos también con lo visual, es decir, con el diseño, el del dibujo. Ya, entonces, próxima clase finalizamos ya el tema de los mayas. Espero que te hayas disfrutado, que hayas aprendido otras cosas y puedas comentarle lo que aprendiste a todos tus compañeros. Así que estén muy bien, cuídense y a seguir estudiando. Chau, chau.